El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6 de la mañana con 46 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por el intercambio de mensajes, por la interacción de los oyentes a través de la transmisión en Facebook Live. Estamos en vivo por Facebook a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por televisión a través de Majestad TV y para los suscriptores de TVNet en el canal 3, y estamos en www.radiomajestad.com. Les propongo seguir en la tónica jurídica. Les alerto, más adelante estaremos hablando sobre el coronavirus, si efectivamente el Ecuador está o no preparado. Con los últimos anuncios generados por las autoridades, estamos o no preparados ante la inminente llegada a esta parte del continente de este virus. Ya hay un caso reportado en Brasil y ayer se anunciaron una serie de medidas. Eso lo hablaremos más adelante, pero les propongo seguir con la tónica jurídica. Dejemos el caso Sobornos, dejemos el caso de Jofre Poma, hablemos de la extradición de Pablo Romero. Esto ocurrió en la antesala del feriado de Carnaval. Pablo Romero, exsecretario nacional de inteligencia que había sido detenido en España, fue extraditado por, por parte de la Interpol. El día viernes llegó al Ecuador, ha sido trasladado al Centro de Detención Provisional del Inca. Su defensa ha solicitado que sea trasladado hasta la cárcel 4, pero más allá de eso, sobre Romero, evidentemente hay expectativa porque hay dos procesos que va a enfrentar. El uno que tiene que ver con supuestas irregularidades en el manejo de recursos durante su administración en la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, y el otro, su supuesta responsabilidad directa en el secuestro al político Fernando Balda ocurrido en Bogotá, Colombia. Vamos a hablar de este tema en Derecho y nos acompaña en esta mañana el jurista César Bedón, a quien agradecemos su presencia. Justamente con él vamos a comentar un poquito su visión en torno al caso de Pablo Romero. Bienvenido, doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a todo el país que nos escucha a través de Majestad. Siempre es un gusto poder conversar. Gracias. Efectivamente, yo creo que el tema político tiene que salir del tema jurídico. Y eso es lo que menos ha sucedido en los últimos años, fundamentalmente en estos 3 años lamentables para el país, donde la judicialización se ha visto envuelta siempre en relación a la política. Y en el caso de la extradición de Pablo Romero, como exdirector de la SENAI, hay que establecer ciertas condiciones de por qué se dan. Pablo Romero ha hecho, desde el inicio del proceso judicial de la denuncia de Balda, él ha manifestado que ha presentado en España un requerimiento de protección internacional, conocido comúnmente como el asilo, cuyo asilo tiene ciertas condiciones, ciertas características que debe reunir la persona que requiere tal pedido o que presenta tal pedido en el país correspondiente, en este caso España. Pero hay un elemento fundamental que no se dice, y es que cuando ya se hace la presentación del requerimiento de la protección internacional o del asilo, la persona que está en ese proceso ya no puede ser devuelto. Hay una protección internacional que es la no devolución. Pero no obstante de eso, podrán los juristas versados en derecho internacional público, podrán decir, pero cuando hay el requerimiento de un tribunal penal internacional sí se puede realizar. Efectivamente, pero cuando se está ya en el proceso y cuando se fundamenta, como efectivamente lo ha fundamentado la defensa de Pablo Romero, que existe una condición de que aquí en el país podría generarse un atentado contra la vida o contra la seguridad de Pablo Romero, obviamente el Estado, en este caso España, tenía que dar las garantías de no devolución. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención cómo se da ese procedimiento. Y claro, les llama la atención que España haya accedido a la extradición de Pablo Romero. Efectivamente, porque España pudo haberse negado a extraditarlo. Efectivamente, porque había un requerimiento y había un estado de protección, y la persona cuando está vulnerada o que está frente a una vulneración evidente, lo que tenía que haberse hecho era fundamentalmente es proteger la vida, proteger la seguridad de las personas, distintamente de Pablo Romero. Esto estamos hablando de términos generales en el derecho internacional. Pero claro, aquí también nos salta la duda nos salta la inquietud a los juristas, y es que algo que se mencionaba hoy en la mañana aquí en la radio referente al caso Sobornos. Esto simplemente lo que está haciendo el país es generar otro elemento, otra condición en la desesperación de un caso que se está cayendo a pedazos, como es Sobornos 2012-2016. Por ejemplo, el mismo hecho de que la perito que se la
se la ha investigado y que lamentablemente no tiene los suficientes elementos científicos y técnicos de conocimiento de la materia, al divulgar y al haber salido a los medios de comunicación, está violentando los principios del Código Integral Penal. Cuando ya estamos en etapa de juicio, los peritos o los testigos no pueden comunicarse entre sí, ni tampoco pueden decir lo que está sucediendo adentro de la audiencia. Y lo que ha hecho la perito es decir eso, violentando esas condiciones legales del Código Integral Penal de no difundir lo que pasa adentro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia fundamental? Que todo lo que va a suceder desde la salida de la perito en los medios de comunicación carece ya de validez procesal. ¿Por qué? Porque los peritos que están adentro, los testigos que están adentro, ya conocen lo que está pasando gracias a lo que ha dicho la perito que ha salido a los medios de comunicación. Y claro, y esto se encierra ya con la renuncia también que tuvo Diana Salazar, de la fiscal general, de seguir entregando o de seguir practicando su prueba pericial, su prueba científica. Cuando se había anunciado una cantidad X de más de testigos, 170, de pruebas, testigos, etcétera. Efectivamente. Entonces la prueba científica se le cae. Entonces automáticamente lo que evidencia es que la desesperación de la fiscalía, la desesperación de la judicialización hace que se reviva un caso como es el caso Balda, un caso que no tiene sustento alguno. ¿Por qué dice que no tiene sustento alguno el caso Balda? Porque, o sea, se entiende que está probado. Que no está probado. No está probado. Así es. Digamos, dentro de lo que se presentó durante la marcha del proceso, se habría probado que hubo un secuestro contra Balda. ¿Hubo o no secuestro contra Balda en Colombia? Hubo un secuestro en Colombia, hay sentencia ejecutoriada y... Sí hubo secuestro en Colombia, o sea, a eso me refiero, eso está probado. Está aprobado, hay una sentencia ejecutoriada. A Balda sí lo secuestraron en Colombia. Pero lo que se dice en la ayuda penal internacional, que sí se requirió eficientemente y no como en el caso INA, que hasta el día de hoy no sabemos qué ha pasado de la ayuda que se requirió tanto a Panamá como a otros países, pero en este caso... sí se entregó rápidamente el requerimiento de Colombia. Ahí se establece que hay una sentencia y hay personas que ya han penado, que hayan cumplido su sentencia, pero en ese caso específico de Colombia no se habla de la utilización de recursos públicos, no se habla de una condición oficial de parte del Ecuador en ese proceso del secuestro del señor Balda. ¿Cómo se dio el proceso en Colombia y cuál es la diferencia con el proceso que se efectuó aquí en el Ecuador? La diferencia radicalmente se establece en la condición de la actuación de servidores públicos. Allá no se establece nunca la condición del señor Chicaiza y de la demás gente que haya sido como servidores públicos o que hayan estado en una misión oficial del Ecuador en esa actividad. Ni de Chicaiza ni de Diana Falcón. Ni ninguna otra persona más. Entonces, bajo ese criterio, bajo esa condición, lo que se hace es tramitar un proceso común, un proceso penal común. Contra los perpetradores del secuestro. Efectivamente, pero en ningún momento en la ayuda penal internacional y en la documentación que resta en el proceso y de los elementos de convicción que sirvieron para la formulación de cargos, no se establece la relación que exista del Estado. Y por eso nos llama mucho la atención. Lo que se ha establecido como hipótesis dentro del proceso penal de la Fiscalía es que existiese una condición de estructura armada organizada, encabezada por el expresidente Rafael Correa, que estaría a mando de la Comandancia General de la Policía, pero fundamentalmente del exdirector, en este caso de Pablo Romero. Pero a quienes hemos estudiado el derecho, para quienes estudiamos la determinación de responsabilidades, lo primero que nos enseñan es a dividir las estructuras orgánicas. Y la estructura orgánica de la Presidencia de la República en ese momento versus la estructura orgánica de la CNI nada tienen que ver. Entonces no se puede establecer una estructura. Y claro, y esa estructura tampoco es considerada en Colombia, porque nunca se estableció que existió una condición oficial del Estado ecuatoriano en ese proceso que se dio allá en ese país. Entonces, bajo esa condición, tú tienes que revisar cuáles fueron los elementos que en su momento establecieron la formulación de cargos tanto para Pablo Romero y los otros implicados, en los cuales tú puedes determinar que las certificaciones propias de la Policía Nacional establecían que Pablo Romero ni siquiera era director al momento que se dio el secuestro ya en Colombia. No era secretario de inteligencia. ¿Qué funciones cumplía Pablo Romero en aquel tiempo? Trabajaba en la CNI, pero no era el director general, no estaba a cargo. E inclusive la estructura orgánica no estaba en ese momento a cargo de él. Ahora, cuando tú revisas la documentación del proceso, tienes los famosos cheques. Los famosos cheques no establecen sino otra condición de que no los aprobó Pablo Romero, sino había otro proceso administrativo de autorización del gasto. Y si fuera así, inclusive, que Pablo Romero aprobaría la autorización del pago, ¿qué dijo la Contraloría General del Estado? La Contraloría General del Estado no dijo absolutamente nada. O sea, pero lo que estamos discutiendo en este momento es si Pablo Romero autorizó o no la emisión de esos cheques, si Pablo Romero tuvo o no conocimiento del caso de Fernando Balda, pero vamos a lo de fondo. Uno, Balda sí fue secuestrado en Colombia, sí. ¿Se entendería que hubo emisión de cheques
Sí, pero no para este caso. Para el señor Chicaiza y para la señora Falcón. Para un caso específico que lo reconoce Chicaiza. Para una investigación que se hizo en Colombia de un proceso de un movimiento de Uribe y otros elementos más que establece dentro del propio expediente. Pero no es para el caso específico. Pero resulta que ahí también en esa reunión de Uribe también se supone que estuvo Balda. Aparentemente, o sea, pero no estaba... No hubo un seguimiento, esa plata no sirvió para hacer un seguimiento sobre Balda. No, en lo absoluto. Inclusive en los propios informes que establece el señor Chicaiza dentro del proceso, él habla que había una disposición, que había un trabajo establecido, pero para otros elementos. Nunca para darle seguimiento al señor Balda ni para el secuestro oficial o el secuestro desde el Estado. Nunca se logró determinar en los elementos que la fiscal o la fiscalía entregó que exista esa vinculación o ese nexo causal en que un hecho haya establecido el fin, el cometimiento del delito final. Correcto. Ahora, Pablo Romero está acá. Pablo Romero es considerado una pieza clave para, de alguna manera, esclarecer este y probablemente otros casos. ¿Qué podría pasar a partir de que ha sido extraditado al Ecuador Pablo Romero? ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Qué prevé usted en torno al desarrollo de los procesos judiciales? Lo fundamental acá es que hay que establecer que una vez que ya Pablo Romero ha sido extraditado, obviamente será presentado ante los tribunales, en este caso a la Corte Nacional, para ser sentenciado, para que se dé su juicio. Lo que esperamos, yo como jurista joven, lo que espero y esperanzado en que el país cambie de rumbo, que el país por fin tenga una justicia que haga justicia fundamentalmente. Yo creo que Pablo Romero tendrá que defenderse y que fundamentalmente deberá establecerse la verdad procesal que consta en los más de 40 cuerpos que tiene este expediente, en los cuales se establece que el conocimiento del proceso, inclusive se determina que el señor Balda no era asambleísta al momento que presenta la denuncia o del famoso secuestro, porque hay certificaciones de requerimientos de información tanto de la Asamblea Nacional como del Consejo Nacional Electoral, en los cuales aparentemente el señor no habría sido elegido, sino habría postulado por Sociedad Patriótica, pero no habría ganado. Entonces hay elementos también importantes que deberá tomar la defensa de Pablo Romero para ir estableciendo cuál era la responsabilidad, porque insisto en este tema, hay que establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal. Y en este caso, en el tema de la emisión de los cheques volviendo, no hay una responsabilidad de parte de la Contraloría para un peculado por la mala emisión. No hay una estructura como se quiere establecer de parte de la Fiscalía, una estructura en la cual el presidente de la República era la cabeza y había toda una estructura o una organización. No hay tal estructura, no hay tal condición, porque como insisto, lo que nos enseñan primero para la determinación de responsabilidades es establecer las estructuras orgánicas, y la estructura orgánica presidencial está fuera de la estructura orgánica de la CNI. ¿Pablo Romero ha sido observado, fue observado por la Contraloría en su momento? En los informes que se establece, pero administrativamente, con ciertas recomendaciones. Pero recordemos que a esa fecha el Código Integral Penal aún no existía. O sea, esto fue antes de 2014. Efectivamente, fue en el 2012, esto cuando estaba el procedimiento penal. El código anterior. Y ahí era necesario que exista un dictamen de la Contraloría, un informe de responsabilidad penal, un IRP, para que se pueda determinar un peculado, una confusión, un cohecho, un enriquecimiento ilícito. Y eso no existe. Entonces, por lo tanto, no existe una mala autorización ni tampoco una mala suscripción de los cheques que habrían sido utilizados, el 559 y el 560, que son los del Banco del Pacífico, que habrían sido mal utilizados o que habrían sido pagados con bienes del recurso público, que es lo fundamental. Y recordemos algo, estimado Fabricio, cuando se estaba en el 2019, en el agosto de este juicio, lo que trataba todas las directrices era establecer un peculado. ¿Qué se decía en los medios de comunicación? ¿Qué se decía de parte de las partes procesales de la defensa? Decían que había mal uso de los bienes públicos para realizar un secuestro, pero al final del día no lograron demostrar eso. Los cheques están ahí, los microfilms de las certificaciones del Banco del Pacífico están ahí, pero son para otro caso. Esos cheques sí se cambiaron y los recursos sí se utilizaron. Pero es para el caso Wilson y no tiene nada que ver, inclusive con las fechas, no coinciden a la fecha del secuestro. Pero se puede probar que efectivamente esos recursos se utilizaron para el fin para el que supuestamente se emitieron esos cheques. Sí, porque en el proceso ya está establecido eso. La defensa, tanto del presidente Correa como de las otras partes procesales, efectivamente así lo demostraron. Pero claro, en el momento de determinar o de instruir, se estableció como un elemento para establecer las convicciones. Pero obviamente ya en el proceso, ya en la etapa de dictamen, se evidenció que no fue así. Pero ¿y qué pasa con los testimonios que dieron en su momento tanto Diana Falcón cuanto el señor Chicaiza, que involucran tanto al propio expresidente Correa cuanto al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero? Ahí hay una contradicción y hay una carta del año 2015 que el señor Chicaiza le remite al presidente de la República,
Pero del mismo expediente del proceso penal se advierte que ese documento, ese oficio nunca llegó a conocimiento del presidente de la República, sino que de la Secretaría de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República se le entregó a un asesor, y este asesor a su vez lo remite directamente a conocimiento de la Secretaría de Inteligencia, la CNI. Es decir, que ese documento nunca llegó, y ese es el único elemento con el cual se podría, en el año 2015, determinar que algo quiso hacer Chicaiza y poner en conocimiento al presidente de la República. Pero tal es así que se ha demostrado documentalmente en el proceso que esa información nunca llegó a la presidencia de la República o fundamentalmente a las manos del presidente. Ahora bien, hay que establecer también que se habla de que hubieron ciertas reuniones, que se entregó un sobre, que se entregaría, aparentemente se habría entregado un sobre en un lugar público, en un evento público del presidente de la República, pero nadie ha dicho científicamente, ni técnicamente, ni tampoco el señor Chicaiza en su testimonio anticipado ha manifestado qué contenía ese documento. Nadie ha verificado si efectivamente se entregó ese sobre de Manila y qué fundamentalmente tenía. Y trayendo al caso sobornos, también se habla de un sobre de Manila, de ciertos pagos, de ciertas transferencias, pero nadie hasta ahora ha evidenciado que efectivamente tiene. Entonces, lo que tú vas advirtiendo puntualmente es que tanto del testimonio anticipado de Chicaiza como de Falcón, no hay ciertas contradicciones, o hay varias contradicciones, porque nunca se logra demostrar esa condición en la cual el presidente de la República se habría reunido con esta gente para preparar, para planear, para planificar y fundamentalmente dar la orden de ejecución. Entonces, esos son los elementos rectores en este proceso penal. Entonces, por lo tanto, ni Romero y obviamente el presidente de la República tenían conocimiento de tales hechos. Sí, con esto cierro. Sin Correa acá, pero con Romero ya en el país, el juicio se reactiva al menos en la parte de Romero. Efectivamente. En el caso de Correa sigue suspendido el proceso. Así es, porque no se puede juzgar en ausencia. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, Fabricio, a ustedes de las órdenes. Gracias al jurista César Bedón, quien nos ha expresado su visión en torno al caso del secuestro del político Fernando Valde y, claro, la extradición de Pablo Romero acá al Ecuador, el exsecretario nacional de Inteligencia. La visión de nuestro invitado respecto de este tema. 7 de la mañana con 3 minutos en A Primera Hora.